Oye País, buenas noches, Oye País. Yo soy Rudy González. Qué bueno comenzar esta emisión de hoy, de Oye País, con una sonrisa como cada noche. Las cosas de Peluche no tienen comparación. Entonces Rodolfo, en los controles, que es nuestro productor, le hace el coro. Rodolfo es el jefe de Peluche, porque él es el productor, pero Peluche lo bufea todo. Todo lo bufea, lo coge todo de chiste, todo y nada. Como dice el amigo Freddy. Sí, señor, así mismo es. Gracias por acompañarnos. Iniciamos esta semana, la segunda semana del mes. Bueno, ya debe ser la tercera, sí, casi la tercera semana del mes de mayo. Un mes signado por muchas noticias, el tema de la guerra, el tema de la situación de la economía, el tema minero, el tema de los partidos políticos y la reducción del dinero que le dan a los partidos, y además de eso tenemos nacional e internacionalmente el tema de los virus, esto en los cruceros. Uno por allá por España, por las Canarias, que ha desembocado en las Canarias, y otro aquí en Puerto Plata, el pasado fin de semana, aquí en República Dominicana. Los jueces están hablando de huelga. ¿Qué va a pasar con el negocio de los chinos? Pues además de eso, muchas falsificaciones de productos están circulando en el mercado. La encuesta Gallup del Diario Libre pone en el contexto la situación político, social, económica, vista desde la prensa, desde una organización como es la Gallup independiente, que hace el sondeo y mide la visión, las posiciones de la gente sobre diferentes tópicos de la vida nacional en el orden económico, político y social. Y vamos a hablar un poquito de esta encuesta porque es interesante comenzar a medir a 2 años del proceso electoral del 2028 cómo van las cosas en el país, cómo la gente lo percibe, cuál es la realidad, porque entre la propaganda, entre el decir de la gente, entre los fake news, entre las cosas pasajeras del día a día, uno a veces no tiene un pulso total, concluyente, sobre la visión de la sociedad en algunos temas, porque surgen en el momento, son coyunturas, pero esto no significa el todo, quizás en el presente, algo de días, de semanas, pero no signa realmente el futuro. Interesante, las tensiones continúan en el Medio Oriente, en la disputa esta entre Estados Unidos e Irán y el precio del petróleo y todo esto, mientras Rusia y Ucrania, que están supuestamente en un cese al fuego, incluso anunciado por el presidente Donald Trump, que yo no sé por qué Donald Trump tiene que anunciar un cese al fuego de 3 días entre Rusia y Ucrania. ¿Debe anunciarlo Rusia o debe anunciarlo Ucrania? Pero bueno, así son las cosas. Pese a ello, se están dando funda a 2 manos. Funda a 2 manos. Esa es la situación nacional e internacional en sentido general con el que abrimos esta semana, caminando la tercera semana del mes de mayo. Analizamos estos temas después de la pausa. Será este próximo 16 de mayo cuando inicie el proceso de consultas para impulsar una transformación integral del sistema educativo dominicano, con miras a consensuar un proyecto de ley que sería sometido al Congreso antes de finalizar la presente legislatura. Así lo informó el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía. El proceso de consultas, que se extenderá hasta el 29 de junio, se desarrollará en las 10 regiones educativas del país en un esfuerzo de concertación que abarcará a los principales actores del sistema educativo, el sector empresarial y organizaciones sociales, acentuó Santos Badía.
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, activó un amplio operativo nacional con motivo del Día de las Madres, con el objetivo de combatir la publicidad engañosa, garantizar la transparencia en las ofertas y reforzar la vigilancia en el comercio tanto físico como digital. El director ejecutivo de la entidad, Eddie Alcántara, informó que esta jornada incorpora un enfoque más riguroso, preventivo e integral, alineado con las mejores prácticas en protección al consumidor. Explicó que el operativo incluye monitoreo constante de plataformas digitales, verificación anticipada de promociones y orientación directa a los ciudadanos para evitar fraudes y abusos. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, informó los resultados de los más recientes operativos de alcoholemia realizados en distintos puntos del país, destacando la detección de 54 conductores positivos al alcohol y la detención de 11 personas como parte de las acciones para fortalecer la seguridad vial. Durante el operativo efectuado este viernes 8 de mayo en la avenida El Puerto fueron verificados 224 conductores, resultando 31 conductores positivos a las pruebas de alcoholemia. De estos, 16 superaban el límite permitido y 15 se encontraban por debajo. En esta jornada, agentes de la DGCET detuvieron a 7 personas, quienes fueron trasladadas al destacamento de Villa Francisca. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Baghei, afirmó hoy que la propuesta de paz iraní no es desmesurada, después de que fuese rechazada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según el diplomático, la propuesta iraní busca defender los derechos de Irán y se preguntó si es excesivo que reclame la liberación de los activos iraníes bloqueados en el extranjero o el fin de la guerra en Líbano. También aseguró que con su propuesta, en la que según medios iraníes quiere mantener el control del estrecho de Hormuz, Teherán solo busca garantizar una navegación segura en el estratégico paso. China y Estados Unidos llegan a la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump de esta semana en Pekín con una frágil tregua comercial vigente, pero puesta a prueba por viejos frentes abiertos como los aranceles, nuevas disputas tecnológicas y la crisis energética desatada por la guerra en Irán. La visita del republicano confirmada este mismo lunes por Pekín y que se alargará entre este miércoles cuando Trump llegará a China hasta el viernes, supondrá la 7ª vez que se reúnan en persona Xi Jinping y Donald Trump, contando con el primer mandato del republicano, quienes tendrán sobre la mesa una larga lista de asuntos que tratar. Los ministros de defensa de 40 países fueron convocados por Reino Unido y Francia para definir una posición conjunta respecto a la guerra entre Estados Unidos e Irán, así como el conflicto surgido por el cierre del estrecho de Hormuz, por donde se transporta el 20% del petróleo que se consume a nivel global. En la reunión que la encabezarían los secretarios de Defensa de Reino Unido y Francia, John Healey y Catherine Vautrin, se discutirá una posible operación militar que ayude a la reapertura y protección del estrecho de Hormuz, actualmente cerrado bajo el control del régimen iraní y bloqueado por buques de Estados Unidos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutil, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo, con mi perdón. Sí, señor. José Francisco Peña Gómez,
uno de los grandes líderes de República Dominicana, este fin de semana, este domingo 10 de el mes de mayo del 1998, murió el 10 de mayo de 1998, murió José Francisco Peña Gómez a la edad de 61 años en su casa de Cambita, víctima de un cáncer que fue deteriorando su organismo y deteriorando su físico al punto de que era penoso hasta verle. Uno que lo conoció y que tuvo muchos momentos con Peña Gómez, cubriendo en las coberturas de sus actos públicos como uno de los líderes políticos del país. Yo recuerdo en los años 70, 80, todos los días a las 12 del día estaba yo en el local de la Internacional Socialista, que estaba ubicada en la callecita, qué sé yo, qué Montesinos, que está en el sector de la Julia, bajando desde la José Contreras hasta el final de esa calle, ahí mismo, a mano derecha, estaban las oficinas de la Internacional Socialista. Allí Enrique Gil, uno de los asistentes principales en materia administrativa de Peña Gómez, nos recibía todos los días y entrábamos y veíamos a Peña Gómez fajado en una maquinilla Olimpia. Tecleaba, señores, tremendamente, con un papel, haciendo su discurso para Tribuna Democrática, con 5 copias, papel carbón, con 5 copias, porque no había fotocopiadora. Había que hacer 5 copias, entonces él tenía una para leerla y las otras la distribuía a los periodistas que íbamos todos los días. Éramos 2 periodistas que íbamos normalmente a tomar el discurso de Peña Gómez para hacer la noticia para los periódicos en que trabajábamos. En esa época estábamos hablando de Listín Diario y el Caribe principalmente, los años 70. El Nacional estaba en el aire ya y última hora, pues eran periódicos vespertinos, no le daba tiempo a tener el discurso, no hacían nada con él porque ya estaban ya habían salido. Lo manejábamos principalmente los medios matutinos. Y allí, y él iba sacando, y después simplemente lo miraba por encima, hacía unos tachones aquí, unos tachones allí. Pero no es como ahora las computadoras, usted tiene toda la oportunidad de quitar, poner, coger un párrafo, subirlo arriba y abajo. Había que escribir y era a una velocidad pasmosa y con una concentración, con unas ideas que iba plasmando en esos escritos, por una cosa impresionante como Peña Gómez tecleaba y conocía, sabía lo que quería decir, no había muchas cosas por donde darle vueltas. Sabía la dimensión que tenía que escribir para cuando grabara. Venía un chico, yo no recuerdo cómo se llama, yo sé que él era el dueño de una empresa que se llamaba Tecniradio o algo así, que tenía comunicación de 2 metros, de 2 metros y 11 metros. Y él venía con una grabadora de este tamaño, una grabadora esa que tenían cintas, iba corriendo, le ponía un micrófono delante, ahí no nada micrófono de esto que nosotros tenemos ahora, nada de eso. Un micrófono ahí delante y Peña Gómez leía su discurso con la vehemencia con que Peña Gómez pronunciaba sus discursos y el carácter y el histrionismo que le imprimía hablado a cada una de sus expresiones. Allí traté mucho a José Francisco Peña Gómez y tuve algunos encontronazos con él. Voy a hablar un poquito más adelante de eso. Pero Peña Gómez, no cabe dudas, es uno de los grandes
de los tres grandes líderes que ha tenido República Dominicana en el proceso democrático que ha seguido el país después de la caída de la dictadura. Uno de los tres grandes líderes. Hay otros líderes que surgieron más adelante, pero de los tres grandes líderes, Juan Bosch, Joaquín Balaguer, José Francisco Peña Gómez. Juan Bosch, que llegó al país y ganó unas elecciones y fue presidente por el PRD, se separa del PRD en el 1973 en confrontación precisamente sobre la línea ideológica y los conceptos que Bosch tenía para hacer política. Peña Gómez, que era un hombre de centro izquierda, por así decirlo, tenía conceptos más liberales. Bosch era un centro izquierdista más a la extrema, pero uno no sabe finalmente qué era Bosch. Proclamó aquella tesis de la dictadura con respaldo popular, decía que él era marxista pero no leninista, emprendió al iniciar su gestión una reforma a la Constitución y la creación de una Constitución muy avanzada, muy de izquierda, con el tema de la reforma agraria, con el tema de distribución de las riquezas, en un momento donde el país estaba en pleno auge de recomposición después de la dictadura, y por eso, entre otras cosas, provocó el golpe de Estado que lo derrocó a los 7 meses en el poder, aquel 25 de septiembre de 1963. Peña Gómez se separa de Bosch, se queda como líder principal del PRD, y Bosch va y hace tienda aparte y conforma el Partido de la Liberación Dominicana en diciembre de 1973, 15 de diciembre. Peña siguió su camino, Bosch siguió su camino, se enfrentaron ya en las disputas políticas, convirtiendo el país prácticamente en un tripartidismo, Partido Reformista, PRD, PLD. El PLD no fue un partido de masas, ni de cuadros, ni de posibilidades electorales, mientras el PRD y el Partido Reformista estuvieron disputándose la supremacía de las masas y de los votos en República Dominicana. Peña Gómez no fue candidato, ni en 1974, en 1970 se abstuvieron, Bosch se abstuvo, en 1974 la segunda reelección de Balaguer, el PRD como tal se abstiene con el Acuerdo de Santiago y Antonio Guzmán como candidato a 36 horas antes del proceso electoral. En 1978 el PRD gana las elecciones con la fortaleza del liderazgo de Peña Gómez y lleva a Antonio Guzmán a la presidencia de la nación y desplaza a Joaquín Balaguer, que tenía 12 años gobernando el país desde 1966. El PRD, bajo la directriz de Peña Gómez, en la lucha de tendencias que significaba Jacobo Magluta, Antonio Guzmán de un lado, Salvador Jorge Blanco y un grupo más de otro lado, Atuay de Camps, Milagros Ortiz Bosch, del otro lado, Tirso Mejía Ricard, Hugo Tolentino Dick, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Peña Gómez era el timonel y llevan nueva vez a Salvador Jorge Blanco a la presidencia. Pero en 1986, Peña Gómez ya quería disputarse y presentarse como candidato. Y él y Jacobo Magluta se pelean, chocan, rompen, dividen nueva vez el PRD, y Magluta pasa a formar el PRI, Partido Revolucionario Independiente, con grupos y gente, todos del PRD, y Peña Gómez pasa a formar el BIS, Bloque Institucional Socialdemócrata, BIS, con gente también del PRD, eran dos facciones del PRD. Lógicamente esto debilitó al PRD como tal, y Peña Gómez no tenía ninguna posibilidad, y por ahí se cuela nueva vez una candidatura de Juan Bosch, esta vez por el PLD, y compite
en las elecciones con Joaquín Balaguer, quedando muy cerrado el resultado electoral. Nueva vez se enfrentan esos dos caudillos de la política que habían disputado en 1966 la presidencia de la República posguerra civil de 1965 y que entonces ganó Joaquín Balaguer, por mucho margen. Aquí el margen fue muy cerrado, el PLD en principio proclamó un fraude electoral, después las cosas se quedaron así y avanzamos a 1994, cuando Peña Gómez logra recomponer fuerzas en el PRD y enfrenta entonces él a Joaquín Balaguer polarizando las elecciones, aunque Bosch participaba también por el PLD, pues ya fuerzas muy disminuidas, una tercera fuerza. Y Peña Gómez asume nueva vez la polarización con Balaguer en ese proceso electoral de 1994, que conocemos el resultado del tranque electoral. Se declaró fraude, que si uno ganó por unos votos más, por unos votos menos. Se divide y se rearma la Constitución de la República, se impide la reelección, se establece el mecanismo de financiar los partidos, la doble vuelta, 50% más un voto para ganar en una primera vuelta y después, si no se lograba en 45 días, una segunda vuelta con los dos que quedaban en primero y segundo lugar. Pero el tranque electoral fue muy fuerte y se logró un acuerdo. Balaguer le ofreció a Peña Gómez: gobierno yo 2 años y gobierno tú 2 años, vamos a reformar la Constitución y lo hacemos así. El grupo de Peña Gómez insistió en que Balaguer lo iba a engañar. Peña Gómez, la única oportunidad que tuvo de estar tan cerca de la presidencia fue esa, con un pie prácticamente en la presidencia, pero no lo hizo. Se logró el pacto por la democracia, se reformó la Constitución y se llamó a elecciones nueva vez en 1996. Esta vez Balaguer no podía competir porque tenía un impedimento, se había prohibido la reelección, y compiten entonces el PLD, que lleva como candidato a Leonel Fernández, y José Francisco Peña Gómez, que lleva como candidato del PRD. En la primera vuelta, Peña Gómez obtiene por primera vez en la historia política en favor de Peña Gómez más votos que su contrincante inmediato. Sacó 300 y pico de mil votos más que Leonel Fernández, pero no alcanzó el 50 más un voto, apenas quedó en 47% y hubo que ir a una segunda vuelta. En esa segunda vuelta, los grupos del Partido Reformista que habían llevado a Jacinto Peinado como candidato presidencial, había obtenido 380 y tantos mil votos, se vuelca hacia Leonel Fernández porque su opositor, contrincante de siempre, rival político, era el PRD y Peña Gómez. Y esos votos van a favor de Leonel Fernández en el 90% de los votos que había obtenido el Partido Reformista, y ahí Leonel Fernández gana la presidencia a Peña Gómez, y Peña Gómez pierde la segunda oportunidad de ser presidente. En 1998, otra crisis interna en el PRD por la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional, provoca 1998 que Peña Gómez tome el control y diga: bueno, pues yo voy a ser otra vez el candidato a alcalde, que ya había sido alcalde en el 92, en el 82. Yo voy a ser alcalde entonces de nuevo. Se proclama, sacan de juego a Miguel Vargas Maldonado, Eligio Jaques y, ¿cómo se llama?, que estaban compitiendo por la candidatura a alcalde de la capital, Julio Maríllez, que estaban compitiendo por la candidatura, y entonces había una pugna entre los tres, no llegaban a acuerdos, había un choque, iba a dividir el partido más. Peña Gómez asume la candidatura
Y faltando justamente 5 días para las elecciones, 10 de mayo de 1998, las elecciones eran 16 de mayo de 1998, municipales y congresuales, Peña Gómez fallece en Cambita, víctima del cáncer que lo fue consumiendo. Entonces, el partido se ve sin candidato y entonces sacan del sombrero a Johnny Ventura, que Peña Gómez había dejado más o menos esa idea por si acaso había alguna situación en que él no podía participar, y Johnny Ventura es el candidato. El pueblo da un voto en favor del PRD en homenaje a José Francisco Peña Gómez, y Johnny Ventura resulta alcalde del Distrito Nacional para el periodo 1998-2002. Peña Gómez vino de abajo, nació en la Loma del Flaco, allá en Mao, Valverde, en las montañas de Valverde. Hijo de haitiano, madre dominicana, criado por una familia pudiente que le dio educación, lo ayudó a crecer de una manera personal, por un hombre que vivió bajo una autodiscriminación por su color negro, por su origen totalmente pobre, por su origen haitiano, y él era un automarginado, por así decirlo, pero con todo y eso sobresalió notablemente, 7 idiomas, se codeó con los más grandes líderes mundiales de la tendencia política del momento en Guerra Fría que asumió el PRD, la Internacional Socialista. Eran 2 grandes fuerzas, Internacional Socialista y Democracia Cristiana. Él asume la Internacional Socialista, llegó a ser presidente de la Internacional Socialista para América Latina, amigo de los grandes. Descolló, era un hombre de muchas virtudes y de muchos defectos por su automarginación principalmente. Dentro de su propio partido, la clase oligarca del partido, como en la generalidad de los partidos, no lo dejaban pasar. Él era el líder, porque era el líder. Sin embargo, si podían ponerle una zancadilla o poner una cáscara de guineo para que resbalara, se la pusieron las veces que fue necesario ponérsela. Lo hicieron. Recuerdo aquel episodio y lo narro en mi libro Prensa versus Poder, en imprenta. Aquel episodio cuando, después de muchos lances, dimes y diretes de Peña Gómez conmigo y yo con él, porque yo fui un crítico duro de Peña Gómez, después de unos artículos, 3 a la semana que publiqué, haciendo críticas de su gestión como alcalde de la capital, él envió una carta a última hora, donde yo estaba laborando ya como subdirector, y en esa carta destrozó los artículos que yo he escrito, pero aprovechó magistralmente para escribir todo lo que era la crisis interna que estaba sacudiendo al PRD, el porqué de su cercanía con Salvador Jorge Blanco y el porqué de sus choques con Jacobo Magluta. Aprovechó esa carta para dar esa explicación que no había dado ni el partido ni él sobre su posición en la crisis interna del partido. Me acusó de ser dirigente reformista en esa ocasión. Cada párrafo comenzaba: su muy dirigente periodístico, la carta dirigida a Aníbal de Castro, su muy reformista, su muy que todo, tratando de una cosa que usan los políticos aquí en el país y mucha otra gente,
buscando una descalificación para justificar el por qué hay una crítica desde esa persona hacia la otra que quiere descalificarlo. A mí eso me resbaló y después escribí unos artículos muy duros después para responder eso semanas después. Pero me dio una lección de vida cuando aquella tarde Marino Mendoza me visita en mis oficinas de última hora y me dice que Peña Gómez quiere verme. ¿Cuándo? Mañana, sí, claro. Te vengo a buscar a las 6 de la tarde. Y Marino Mendoza, periodista, amigo de muchos años, participamos juntos en las coberturas, él por el Listín Diario y yo por el Caribe, las coberturas políticas de las campañas electorales. Me lleva donde Peña Gómez, allá a Cambita, me recibe en un bohío pequeño que tenía y no dejo de recordar aquella imagen que me dio Peña Gómez, un hombre totalmente demacrado, triste, apesadumbrado. No era el hombre enérgico que yo había conocido, con el que yo había discutido, con el que yo había tratado, con el que yo iba a buscar aquellos mediodías el texto de su discurso y lo veía ahí escribiendo ese discurso. Ese no era el Peña Gómez que había esa tarde. 6, 7 de una tarde de noche, ya cayendo la tarde. Y allí conversamos y me dijo sencillamente, yo quise que tú vinieras porque quiero pedirte perdón si yo te he ofendido por las cosas que nos hemos dicho. Reconozco tu derecho como periodista a haber hecho críticas sobre mí, pero yo estoy reconciliándome con todas las gentes y con todas las personas. Y me hizo decirle recíproco ese gesto. Y también me gustaría pedirte perdón si te falté o si entiendes que te falté, aunque entiendo que nuestras discusiones no rozaron nunca el campo personal, de ninguna forma. Yo no hago eso. Ni Peña Gómez tampoco lo hacía, fue frontal, directo, pero el campo personal, la familia, eso se respetaba. Era el campo de las ideas, de la discusión política, de la coyuntura del momento. Pero jamás, como pasa ahora, por Dios, jamás será la categoría de un líder. Y allí nos despedimos, así lo narro en mi libro, la despedida. 2 semanas después, falleció José Francisco Peña Gómez. 10 de mayo de 1998. Paz a sus restos. En esta ocasión, el domingo pasado, hubo una misa en la iglesia de las Mercedes, donde siempre hacía el PRD sus misas, y allí Miguel Vargas Maldonado, quien es el presidente que sustenta las siglas de un PRD ya muy reducido políticamente en República Dominicana, pero quien hubo de hablar sobre José Francisco Peña Gómez a la audiencia allí congregada en la iglesia de las Mercedes, en esa misa por su recordación. Lo comparto con ustedes. Peña Gómez logró ser el líder de masas más extraordinario, más importante del país. Y supo conducir esas masas. Ya mencionaba cuando en vez de lanzar a la calle el pueblo, lo trajo aquí a esta iglesia junto a él. Pero Peña Gómez no se quedó en nuestro territorio nacional. Trascendió, cruzó fronteras, se internacionalizó. Y debo decir que desde la plataforma de la Internacional Socialista, que fue vicepresidente y presidente para América Latina, contribuyó de manera notable a las libertades y a la democracia de muchos países de América Latina, que hoy lo agradecen y así nos lo expresan a nosotros en todas estas intervenciones que hacemos a nivel internacional. Peña Gómez fue un hombre políglota, autodidacta en ese aspecto. Hablaba 7 idiomas, con formación propia,
Y Peña Gómez también fue un gran pensador, un profundo pensador, un intelectual y un hombre que soñaba con una República Dominicana grande. Por eso fue un hombre siempre de una visión de desarrollo extraordinaria. Pude compartir con él muchas conversaciones de lo que él entendía debía ser la República Dominicana con su gestión de gobierno. Lamentablemente no pudimos tener a un Peña Gómez presidente. Ya todos conocemos las causas de esa situación y al igual que él, también cuando antes de irse a las 10 de la noche le dijo a doña Peggy, yo quiero que pongan el video de Yo los perdono. Nosotros también los perdonamos a todos. Hay que también expresar que el mayor homenaje que le podemos hacer a Peña Gómez es seguir trabajando por lo que él más quiso, que fue el Partido Revolucionario Dominicano. Hacerlo con dignidad, hacerlo con lealtad, hacerlo con firmeza, y eso yo sé que se regocijará allá en el más allá, junto al Señor Jesucristo, junto a Dios y junto a los amigos y amigas, nuestros compañeras y compañeros que también han partido, pero que sé que están en una etapa superior, más favorable que la tierra. Por lo tanto, compañeras y compañeros, agradezco a todos ustedes participar en esta misa que con tanto gusto, con tanta pasión, siempre nos ofrece el padre Fray Frankeli Rodríguez y sus demás acompañantes, lo cual agradecemos muchísimo y le deseamos también éxito en lo que es su quehacer y su cotidianidad cristiana al frente de esta iglesia de las Mercedes. Muchas gracias, compañeras y compañeros. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. En este fin de semana se resolvió, se llegó a una solución sobre el tema de un virus que desarrolló la tripulación y los huéspedes de un crucero que andaba por allá, por Europa, y donde se detectó un brote de hantavirus, que es una enfermedad provocada, transmitida por ratones, por ratas, y en el que murieron por lo menos 3 personas, varios otros, decenas de personas resultaron afectados y algunos fue aislado, y todo esto provocó a nivel mundial una gran cobertura, incluso la inclusión de la OMS para ver la gravedad del tema. Se decidió, se dispuso, el resultado de las investigaciones indicaron que era un virus que se había desarrollado pero controlable y que no tenía una proporción epidémica y que era de fácil control. Estaban a bordo del barco y todo fue un aparataje, cómo llegar el barco hasta las Islas Canarias y cómo entraron, las personas estaban aisladas, cómo entraron los médicos disfrazados con trajes especiales y sacaron a las personas que estaban infectadas, lo subieron en una lancha totalmente desinfectada, lo llevaron a tierra, a otro lugar, de ahí un avión especial los transportó hasta la capital española, Madrid, para ser ingresados en un hospital militar totalmente aislado y preparado
para enfrentar una situación de esta naturaleza, y después de allí comenzaron a ser repatriados, enviados a sus puntos de destino los demás tripulantes, los demás pasajeros y tripulantes a muchísimas partes de Europa y del mundo, incluyendo Estados Unidos, de donde habían visitantes, pasajeros y tripulantes. Por esto ha sido todo un gran despliegue informativo, publicitario, con informaciones precisas, directas, a cargo de los especialistas en el tema de la salud. Pues en República Dominicana el sábado pasado se dio la información, la voz de alarma, de que en un barco, crucero también, que vino de Puerto Rico y que se había originado en la Florida y volvía a la Florida, llegó a Puerto Plata y habían decenas de personas infectados con norovirus, que es un virus estomacal que provoca serios trastornos estomacales, que habían varias personas infectadas que fueron aislados en el buque y que llegó a República Dominicana, y eso provocó en las primeras horas del sábado y también el domingo las publicaciones en los principales medios. Había la preocupación de lo que estaba pasando. Finalmente, el barco zarpó de vuelta a la Florida, pero todavía a la fecha no se han dado las explicaciones claras oficiales. Salud Pública emitió una declaración de un párrafo, 2 párrafos, diciendo que no había ningún peligro, que todo estaba bajo control, que sí, que había pasado esto, pero que más nada. ¿Los afectados siguieron en el barco? ¿Los afectados no hubo algún contacto con tierra? ¿Cuál es el nivel de la infección? ¿Cómo se produjo? ¿Cuál es el estado real de las personas? Quedan muchas interrogantes. Algo que en República Dominicana es frecuente. Las informaciones fluyen cuando le da la gana a la autoridad, porque en este caso es la autoridad que tiene que dar la información. La información es vaga. Ah, sí, vino, llegó, pasó. Tenemos un problema. Hay que informarlo a la población. Ah, no, que hay que tener cuidado porque uno no sabe y qué sé yo, que ocultar información, o no ser transparente con la información, o no darle importancia a la información entendiendo que se va a diluir la información, provoca mayores especulaciones y mueve al morbo. Oí a alguien decir, no, porque eso podría afectar el turismo. Es una realidad lo que pasó, señores. Hay que decir lo que pasó, sí. Unas personas se volvieron a la Florida, está todo bien, va fulano, o tantas personas, pasó esto, eso se originó de tal forma. Dan explicaciones. La sociedad tiene que tener las explicaciones. De lo contrario, viene eso, el morbo, viene eso, la especulación, viene eso, la desinformación, vienen los fake news. No hay detalles, no hay explicaciones de lo que pasó, que fue una realidad que se mantuvo callado hasta que el periódico El Día fue el primero que publicó una nota en su versión digital sobre lo que estaba pasando, sobre algunos detalles del tema del barco, y de ahí comenzó y se regó la información y otros medios le siguieron. Hay que decirlo. Así ocurrió. Así ocurrió. Entonces, ese es un caso también superado. Aparentemente, no sabemos el contexto ya en tierra de República Dominicana, Puerto Plata, cuáles medidas sanitarias se tomaron, cuáles medidas de control se aplicaron,
se sabe nada porque la autoridad hizo mutis, prefirió callar. Bueno, dos temas. El hantavirus en España, el norovirus en Puerto Plata. Ahí están las diferencias entre las explicaciones, entre el seguimiento y el velo del misterio. Especiales que somos en República Dominicana con situaciones de esa naturaleza. Este lunes, el periódico Diario Libre, que acaba de cumplir sus 25 años y lo felicitamos. Diario Libre comenzó sus publicaciones el 11 de mayo del 2001, después de venir de Rumbo, que se había fundado en el 2004. Entonces se convierte ya en periódico, la revista Rumbo semanal, una revista periodística conformada, ideada, dirigida magistralmente por Aníbal de Castro, uno de los grandes periodistas de República Dominicana, y pasó a dirigir Diario Libre, un periódico exitoso, un periódico, el primer periódico gratuito que tuvo República Dominicana. Una semana después salió el periódico El Expreso del Grupo Listín, también gratuito, y posteriormente salió el periódico El Día del Grupo Corripio. Todavía el Grupo Corripio no había, el Grupo Listín estaba en manos de la familia Báez Romano en ese momento, de Ramoncito Báez, y lanzó el periódico El Expreso. Después el periódico El Día salió unos meses después también como periódico gratuito. El periódico El Expreso, yo lo dirigí, el periódico El Expreso en su momento, también como director de última hora, antes de la grosera intervención del gobierno en los medios de comunicación del Grupo Baninter en el 2003, cuando la crisis provocada a la economía por el gobierno de entonces, el gobierno ocupó los medios y unos meses después, lo tengo aquí, en diciembre, el Expreso salió el 16 de mayo del 2001, una semana después del periódico Diario Libre, y fue cerrado en diciembre, el 30 de diciembre del 2003, por el gobierno que había ocupado los medios de comunicación del grupo Baninter. Pues el Diario Libre ha sido uno de los periódicos más exitosos que ha tenido República Dominicana. Es un periódico combativo, un periódico bien hecho. Fue dirigido por Aníbal de Castro en su primer tramo. Después Aníbal de Castro se fue al mundo diplomático y entró Adriano Miguel Tejada, que era el segundo al mando en el Diario Libre. Al salir Adriano Miguel Tejada, ya con algunos padecimientos de salud, lo ocupa la dirección Inés Aispún, que era entonces la segunda de Adriano Miguel Tejada, y después Aníbal de Castro retorna de su gestión diplomática y asume nueva vez Diario Libre, ahora con una nueva gerencia, con nuevos accionistas, y entonces él asume la dirección y dirige el Diario Libre desde entonces. Diario Libre ha vuelto a las encuestas. Gallup Diario Libre ha sido publicada este lunes y trae muchos temas interesantes. Entre los temas interesantes que trae es la visión que tienen los dominicanos sobre la gestión del presidente Luis Abinader. Una gestión bastante aceptada por los dominicanos, con un 51% directamente más un 9%, una buena gestión le dan los dominicanos, donde se enmarcan también los principales problemas que la gente visualiza que tiene el país. La seguridad ciudadana, el tema sobre el costo de la vida,
los precios de los alimentos, la seguridad vial, una serie de los problemas cotidianos que tenemos los dominicanos son enmarcados allí con números y cifras. También se establecen cómo los dominicanos ven que ha sido el desenvolvimiento del gobierno ante la situación de la economía, cómo afecta la situación económica a los dominicanos y cómo los dominicanos entienden que el gobierno ha manejado la situación económica, el endeudamiento, el presupuesto, todo esto. Interesantísimo todos los detalles que tienen esta primera entrega que salió este lunes sobre la situación de República Dominicana en la encuesta Gallup Diario Libre. Les invito a que lo lean, tiene buenas informaciones y es de esperar que en los días subsiguientes, como es costumbre, se sigan publicando partes interesantes de lo que arroja esa encuesta de cara a lo que la gente entiende, lo que la gente piensa, cómo la gente ve el país económica, política y socialmente. De cara al exterior deberán salir las respuestas al tema migratorio, la situación política, o sea, deberán venir otros detalles en esa encuesta de Diario Libre. Lo interesante de esto es que Diario Libre abre el camino a 2 años justamente del proceso electoral venidero del 2028. Y estas encuestas de una firma como la Gallup y de un periódico como Diario Libre tienen peso, tienen prestigio y van perfilando el escenario de cara a ese proceso electoral. Muchos dirán que eso es así, como siempre pasa, pero las encuestas de firmas prestigiosas y de publicaciones prestigiosas como Gallup y Diario Libre tienen un peso en la realidad del país. Enhorabuena a Diario Libre que abre este camino de las publicaciones, de las encuestas, donde la gente expresa sus pareceres sobre la vida nacional e internacional. Esto es todo por esta noche. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Hasta mañana.